¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Bien, profe, buenas tardes. Doctor, una consulta. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, le escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, Sí, te escucho. Hola, les escucho. Hola, doctor. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? sí, te escucho. Doctor, no estaba apareciendo en el Classroom ningún examen parcial, doctor. No sé si hay algún problema. Yo estoy actualizando de las 14 horas, como dijo usted, y no aparece. Bueno, déjame ya hacer las consultas un ratito. Una compañera también estuvo escribiendo en un comentario que no le aparece. Ya, ¿escrito bien? Toma este. Sí. Quiero probar ese. De tu Edu. Exportable. Sí, un ratito. ¿A quién no le aparece el examen, señores? A mí no me aparece, doctor. Iván Sosa. Iván Sosa. Me llegó el mensaje que usted envió a las 12:36 avisando que para las 14 era el examen, pero después ya no me apareció nada. Ahí lo puse. Iván Sosa. Sí. Iván, ¿y el de la compañera que mencionaste? Y Gloria Ramírez aparece ahí también, que dijo que no le aparecía. A las 14:03 comentó. No sé si le Ya le apareció aparece a Gloria. Ya le aparece Gloria. Iván, pásame tus datos. En el privado. Te escribo. Bueno. Dale. Iván es Iván Sosa y Lourdes. Hola, Gloria Iván. dijo, profe, pero el delegado dijo que ya le aparece a Gloria. ¿Y a quién le falta? ¿A quién lo que no le aparece? ¿A Iván? A mí, doctor, Iván Sosa. Ahí van. Sí. Iván Nicolás Sosa Bausa. Dale tu nombre Sí. completo, contenido. Dale. Hola, Iván. Ahí se va a verificar. Bueno, doctor, gracias. A Lourdes ya le aparece, me dijeron, ¿verdad? A Gloria era profesor. Bueno, ahí se va a verificar, ¿verdad? Ahí a través de los delegados nos pueden pasar, ¿verdad? Y vamos a ir verificando todo mientras yo doy la clase, ¿verdad? Porque vamos a la par de lo que sería la clase, que vamos a empezar,
van a ir rindiendo las personas que evidentemente les tocaba hoy, ¿verdad? Para poder ir regularizando todo, ¿sí? Sí, doctor. Entonces, Ahora le le escribo a van la profe. enviando, eso se está verificando, ¿verdad? La doctora Tania va a ir verificando y va a ir viendo los que no están, ¿verdad? Y se va a ir solucionando sin ningún inconveniente. Queremos que rindan todo, queremos que regularicen todo, ¿verdad? De manera a poder ir avanzando, ¿verdad? Pero lo que no queremos es dejar de dar la clase. Vamos a tener la clase hoy, que es lo que me toca a mí, ¿verdad? Mientras se va solucionando todo, ¿verdad? Vayan canalizando por sus delegados, ¿sí? Gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar a grabar la clase. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Permiso, profesor. Sí, La compañera Lourdes tiene prendido su micrófono y interfiere en la clase. Lourdes Pavón, por favor, querida amiga, apaga tu micrófono. Lourdes Pavón, tu micrófono, por favor, así vamos a empezar la clase. Lourdes, tu micrófono, por favor, si le avisan. Bueno, vamos a empezar, por favor, le avisan a Lourdes. Bueno, vamos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a arrancar la clase hoy. Vamos a hablar sobre un tema muy escabroso, como dicen algunos doctrinarios en materia concursal, muy interesante en cuanto a lo que sería su aplicación. Y por sobre todas las cosas es uno de los temas trascendentales, de lo que sería nuestra materia, que es lo que sería la parte convocatoria, la parte de quiebras, en su conjunto, hablamos de lo que sería el derecho concursal, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, la problemática de la insolvencia, esta situación o este estado, ¿verdad? El estado de insolvencia que evidentemente generan algunas situaciones de aplicación excepcional y generan situaciones en las que de alguna forma la ley tiene que darle una respuesta a lo que serían los pagos de los créditos que se van haciendo, evidentemente, y quién cobraría primero, quién cobraría segundo, quién tiene más privilegios que uno u otro, cuáles son las reglas que se aplican en una distribución, por ejemplo, o en un proyecto de distribución presentado por el síndico, y que finalmente eso se van realizando, o de esa forma se van realizando los pagos dentro de una quiebra, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los privilegios en una convocatoria de acreedores? Ellos tienen que verificar sus créditos, no tienen que verificar sus créditos. ¿Qué pasa si es que ellos verifican su crédito dentro de una junta de acreedores? ¿Y qué pasa con ese crédito, ¿verdad? Si sigue el privilegio o ellos están renunciando implícitamente a su privilegio. O sea, existen una serie de situaciones que vamos a tratar de abarcar en forma los puntos que nos piden la bolilla, pero evidentemente no vamos a poder terminar todo, ¿verdad? O sea, no, vamos a terminar todo lo que serían los desarrollos de ambas bolillas, que son las bolillas 22 y 23, que es la que hablan sobre los privilegios, pero estamos hablando de puntos bastante extensos, bolillas que son bastante extensas, ¿verdad? Y vamos a ir tratando de abarcarla en su totalidad, ¿verdad? Siempre dentro de los tiempos que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de privilegios tenemos que hacer algunas consideraciones. Número uno, la ley 154/69, que es la ley de quiebras, ¿verdad? Actualmente, por favor, el micrófono, por favor, porque realmente es muy molestoso, ¿sí? Le avisan a Lourdes, por favor. Ahí creo que ya apagó. Bueno, vamos a admitirle a dos compañeros más y vamos a continuar la clase. Muy bien. Muy bien, hay que hacer algunas consideraciones.
ya lo que sería, haciendo un poco antecedente, hablando de los antecedentes de la ley 154/69, la ley 154/69 incorpora, ¿verdad?, lo que sería la parte de los privilegios, o lo que sería este punto de la parte de los privilegios, en su libro tercero, título 1 o título primero de lo que sería la ley 154/69, ¿verdad? Cuando se sanciona, evidentemente, esa ley, es incorporado y extraído del anterior Código Civil, lo que es la parte de los privilegios, y se incorpora a la ley 154/69. Ok. Pero ¿qué pasa después o posteriormente, ¿verdad? Se sanciona lo que sería el Código Civil, ¿verdad? La ley civil o el Código Civil actual, la ley 1183, y nuevamente esa parte de privilegios o todo ese apartado, ese título, ¿verdad?, de lo que sería la parte de privilegios que hasta ese momento estaba en la ley 154/69, vuelve a ser o vuelve a incorporarse lo que sería el Código Civil y es derogado, ¿verdad? Ese título, el libro tercero de la ley 154 es derogada, y todo lo que es la parte de privilegios vuelve a incorporarse a lo que sería el Código Civil, ¿verdad? En síntesis, hoy día, para poder estudiar todo lo que sería la parte de privilegios, y estamos hablando de estas dos bolillas, la bolilla 22 y la bolilla 23, ¿verdad? Necesariamente tenemos que remitirnos, perdón, a los artículos 434 al 445 del Código Civil actual, que es el que está en vigencia de conformidad a lo que establecen los artículos 2008-11 y 2008-10, inclusive del Código Civil actual, en donde se hablan de estas derogaciones en materia, especialmente en la materia de privilegios, ¿verdad? Entonces, ahora, en esta parte de la bolilla, ¿verdad?, evidentemente vamos a tener que utilizar todo lo que sería el Código Civil dentro de lo que serían los artículos 434 y 435. Acá veo que María Esther está levantando la mano, ¿puede ser? Sí, profesor, buenas tardes otra vez. Por favor, Bueno. ¿sería tan amable en reiterar los artículos que usted mencionó antes? Claro, por supuesto. Estamos hablando de los artículos 434 al 445 del Código Civil paraguayo, ¿verdad? Que son los artículos que vamos a desarrollar en estas dos bolillas que hablan sobre los privilegios, que son las bolillas 22, que vamos a tratar de ver hasta dónde avanzamos hoy, y la bolilla 23, ¿verdad? Si ustedes ven sus leyes de quiebra, no sé cuál de las ediciones tienen, ¿verdad? Pero cuando llegan al artículo 232, ¿verdad?, hay hay ediciones que van desarrollando todo lo que es la parte de privilegios en la ley de quiebras, que hoy día está derogada, ¿verdad? Y tenemos otras ediciones, como la del doctor Horacio Lebrón, ¿verdad?, que ya él habla de esta derogación de este título, que es de las causas de preferencia en el pago de los créditos, o lo que serían los privilegios, que son los artículos 232 al 242 de la ley 154/109, que hoy día están derogados por expresa disposición del artículo 2008-11 del Código Civil, donde expresamente dice de que el título 1 del libro tercero de la ley 154/69 está derogado, ¿verdad? Haciendo todas esas consideraciones, vuelvo a decir, tenemos que remitirnos in totum, ¿verdad?, cuando lleguemos a esta parte, al Código Civil, ¿verdad?, artículos 434 al 445, que establece todo lo que sería las causas de preferencia en el pago de los créditos, o lo que serían los llamados privilegios, ¿verdad? Entonces es importante hacer esas consideraciones porque encontré algunas ediciones, por ejemplo, en donde se va desarrollando y de repente, si ustedes siguen esa ley sin tener esta aclaración, van a estar estudiando lo que sería el título primero del libro tercero, que hoy día está derogado, ¿verdad? Muy bien. Haciendo esas consideraciones, vamos a ir entrando en tema, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquitito de lo que sería el privilegio, ¿verdad? Y una noción de lo que sería el privilegio, ¿verdad?
Por sobre todas las cosas, cuando hablamos de privilegio, estamos hablando de una preferencia en el pago. Estamos hablando de que ciertos créditos van a ser pagados antes que otros créditos, ¿verdad? Vamos a hablar de una situación en donde la pars conditio omnium creditorum, que es la regla fundamental dentro de lo que sería todo proceso concursal, evidentemente tiene una excepción, ¿verdad? Cuando decimos nosotros de que todos los acreedores deben cobrar bajo el mismo pie de igualdad, evidentemente esa situación de equilibrio dentro de todos los acreedores se rompe o tiene una excepción cuando hablamos de que hay ciertos acreedores que van a cobrar con preferencia de otros, y dentro del mismo de los créditos privilegiados existen otra vez otros créditos, vamos a decirlo, súper privilegiados o singularmente privilegiados o particularmente privilegiados, como serían, por ejemplo, los créditos laborales, que evidentemente tienen una preferencia bastante fuerte dentro de lo que sería el pago dentro de un concurso, ¿verdad? Dentro de una liquidación colectiva, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué hago estas aclaraciones siempre, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una liquidación colectiva, estamos hablando, por ejemplo, de una quiebra, ¿verdad? Estamos hablando de una forma en la que se van a aplicar estos privilegios, ¿verdad? Y dentro de lo que sería la convocatoria de acreedores también, evidentemente, tenemos esta situación, pero con algunas particularidades que vamos a ir viendo también, ¿verdad? Vamos a tratar de meter todo lo que podamos meter en lo que sería este punto, que es bastante extenso, ¿verdad? Pero en elevada síntesis vamos a resumir lo que serían los puntos más importantes, ¿verdad? Un tema bastante controvertido, inclusive en la doctrina, ¿verdad? Osvaldo Mafía, en su libro de la ley de concursos comentada, ¿verdad? Habla justamente también del tema, ¿verdad? Y tratando de explicar un poco, ¿verdad? Lo que serían los privilegios, ¿verdad? Él da un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Y habla de una situación en donde en alguna forma se trata de resolver una situación, ¿verdad? Por ejemplo, dice él, el hundimiento del Titanic, ¿verdad? En el hundimiento del Titanic, ¿verdad? Existían algunas personas y existía una escasez de botes, por ejemplo, para poder ir salvando, ¿verdad? Lo que sería ciertas personas dentro de lo que sería ese evento catastrófico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van resolviendo esas situaciones? Si hablamos de una situación genérica, ¿verdad? Evidentemente todos tienen el mismo derecho de salvarse o de salvar sus vidas dentro de esa situación, ¿verdad? O sea, todos deberían tener el derecho para poder enfrentar esa situación, ¿verdad? Y las herramientas. ¿Pero qué pasaba? Al no existir toda la cantidad de botes necesarios, evidentemente ellos de alguna forma privilegiaron, ¿verdad? O preferenciaron de quienes iban a ir primero. En este caso, los niños y las mujeres, ¿verdad? Entonces ya existe una situación ya de privilegio en un escenario donde todos tienen el derecho de cobrar, en este caso el derecho de salvar sus vidas, trayendo un poco a lo que sería este ejemplo del derecho a cobrar un crédito. Pero estas situaciones excepcionales se van presentando, ¿verdad? Y de alguna forma hay que resolverla. Y él destaca, es mucho más extensa la anécdota, como dice, ¿verdad? La anécdota catastrófica, pero tratando de ejemplificar la forma en la que de alguna forma hay situaciones en donde evidentemente estos privilegios deben darse, ¿verdad? Como ese ejemplo, ¿verdad? Un poco la situación de insolvencia, un patrimonio dolido, un patrimonio menguado, un patrimonio disminuido, pero que ha generado una suerte de créditos, de créditos por un lado y evidentemente de deudas por lo que sería el lado del fallido, ¿verdad? Pero que liquidado todo, ¿verdad? Lo más probable es que no sea suficiente para el pago de todos los créditos, ¿verdad? Supongamos de que igualmente dentro de esa liquidación ya se están dando escenarios de privilegios, ¿verdad? Esos privilegios y esos créditos, esos acreedores, ¿verdad? Van a cobrar, evidentemente, dentro de lo que sería el proceso concursal, pero ya tienen un privilegio, ¿verdad?
Esos privilegios igualmente tienen que saber ustedes, y todos los privilegios son establecidos en la ley. Nunca se puede dar un privilegio por un acuerdo de partes, ¿verdad? Por ejemplo, yo otorgo este privilegio a este crédito quirografario, por ejemplo, a través de un contrato. Eso no puede darse. Esta es una cuestión de orden público. El privilegio debe darse y debe estar asentado en la ley, ¿verdad? También los privilegios son taxativos, como dicen ya los doctrinarios internacionales y también los doctrinarios paraguayos, ¿verdad? Entonces, eso debe estar establecido en la ley, y de hecho, eso está establecido en la ley, y para eso vamos a remitirnos, y tenemos que remitirnos a los artículos 434 y 445, o al 445, para poder ir viendo las diferentes situaciones de lo que sería la forma de aplicación y la prelación dentro de lo que sería esta situación de privilegio, ¿verdad? O de preferencias en el pago de los créditos, ¿verdad? También el programa pide un poco lo que sería la diferencia de los privilegios personales, de las situaciones personales que puedan entenderse como una situación privilegiada, ¿verdad? Vimos algunas consideraciones en el libro del doctor Julio Blas Noé, ¿verdad? Que también está dentro de nuestro programa, es la ley comentada, convocatoria de acreedores. Ya el doctor Julio Blas Noé decía de que existen algunas situaciones de fueros personales o privilegios personales, como sería la inmunidad parlamentaria, por ejemplo, ¿verdad? Que es, o los miembros del Congreso, o los miembros del Poder Judicial, en donde evidentemente como personas, como ciudadanos, no deberían tener ningún privilegio, ¿verdad? Vamos a decirlo en forma ya genérica, pero la situación, el cargo que están desempeñando, evidentemente le da una cierta inmunidad, hablando por ejemplo de los parlamentarios, una inmunidad parlamentaria, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces un poco serían esos los fueros personales, un poco lo que dice la ley, pero no la ley, el programa en cuanto a privilegios personales que se puedan dar, ¿verdad? Un poco para poder tocar la situación de privilegios en las diferentes acepciones y en las diferentes formas que pueden ser entendidas, ¿verdad? Haciendo igualmente todas esas consideraciones, vemos de que la importancia del privilegio y los privilegios, ¿verdad? Tienen su razón de ser en una situación de insolvencia, como justamente también el doctor Horacio Lebrón critica de que se haya incorporado nuevamente lo que sería la parte de privilegio que estaba en la ley 154/69 y haya vuelto a lo que sería el Código Civil, ¿verdad? ¿Por qué él cuestiona? Porque justamente dice de que la razón de ser de lo que sería las causas de preferencia en el pago de los créditos se da en los casos de deudores insolventes, ¿verdad? Y por lo tanto deben hallarse regulados o legislados en la ley que regula la insolvencia, que es justamente la ley 154/69. Lo que decía al principio, en un momento estaban dentro de lo que sería el anterior Código Civil, que estaba en vigencia en su momento, ¿verdad? En el Paraguay, atinadamente se incorpora lo que es la parte de las causas de preferencia en los pagos, ¿verdad? De los créditos dentro de lo que sería la ley 154/69, pero finalmente con la ley 1183 se deroga todo lo que sería el libro tercero título 1 y vuelve a incorporarse a lo que sería el libro segundo, ¿verdad? De la ley 1183, que sería el Código Civil, y dentro de lo que sería el derecho privado, ¿verdad? Está, o lo estudiamos dentro de lo que serían las obligaciones, ¿verdad? Que es el lugar en donde fue insertado, incorporado todo lo que serían las causas de preferencia en el pago de los créditos, ¿verdad? El título segundo de las obligaciones del libro segundo habla sobre lo que sería las causas habla sobre las obligaciones, y en su parágrafo tercero, causa de preferencia en el pago de los créditos, ¿verdad? Muy bien. Un ratito le voy a aceptar a unos compañeros más.
Fundamentación, origen legal, interpretación, diferencia con otros fueros personales, su ubicación en el derecho positivo. Situación de los créditos privilegiados en la convocación y en la quiebra. Muy bien. Cuando hablamos de la forma en la que son tratados este tipo de créditos, necesariamente tenemos que remitirnos a algunos artículos de la Ley 154/69. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que sería la convocación de acreedores o la convocatoria de acreedores. El artículo 32 de la Ley 154/69 habla justamente de qué pasa con este tipo de créditos, ¿verdad? O los créditos, en este caso, privilegiados, cuando se admite la convocatoria de acreedores. Dice, dictado el auto que admita la convocación, todos los acreedores, inclusive los créditos con garantía real o con privilegio, salvo el derecho de los trabajadores, esos están excepcionados, estarán obligados a presentar en la Secretaría donde radica el juzgado sus documentos respectivos o que justifiquen su crédito, ¿verdad? Entonces, una vez que se admita la convocatoria de acreedores, lo que dice la ley es de que todos los acreedores, salvo los créditos laborales que tienen un tratamiento diferente, deben presentarse en la Secretaría del Juzgado, donde radica la convocatoria de acreedores, a solicitar la verificación de su crédito o de su acreencia, ¿verdad? En ese caso, van a presentarse dentro del proceso de verificación de crédito, evidentemente los créditos quirografarios, ¿verdad? O los créditos comunes, los créditos que no tienen una garantía, ¿verdad? Pero también deben presentarse los acreedores que tienen una garantía privilegiada. Ejemplo, una hipoteca. Ejemplo, una prenda, ¿verdad? Ahora, el hecho de que no se presenten vamos a decirlo, el motivo de que tienen que presentarse, evidentemente, es porque el síndico de quiebra, el juez y los demás acreedores deben saber de cuáles son los créditos, ¿verdad? Y cuáles son los privilegios, si tienen privilegios o si no lo tienen, que están dentro del concurso. Por eso dice la ley de que todos tienen que presentarse a verificar sus créditos, los créditos quirografarios, por un lado, y también los créditos con privilegio, ¿verdad? Que serían con privilegio especial, en este caso, que serían la hipoteca y la prenda, ¿verdad? Ahora, el artículo 26 dice que dice que de la admisión de la convocación, los acreedores por título o causa anterior no podrán iniciar o proseguir sus acciones ejecutivas, con excepción de las que tuviesen por objeto el cobro de un crédito o garantía real. Este artículo, evidentemente, habla de que habla justamente sobre, voy a admitirle acá a dos compañeros más. Un compañero. ¿Hay consultas hasta acá? Señores. De mi parte no, profe. Bueno. Ninguna. De mi parte, profe. Bueno, perfecto. Profe, usted dijo, enunció los artículos 30 y 26 de la ley de quiebras, ¿verdad? 32. La primera fue 30. 32. 32. Ah, gracias. No escuché nomás, gracias. Sí. Bueno, el 32. Entonces, el 32 lo que habla de que todos los acreedores deben presentarse y el 26 dice de que los acreedores quirografarios, en este caso, no podrán proseguir con sus juicios ejecutivos, sino que tendrán que presentarse a verificar su crédito en la convocatoria de acreedores, no así los créditos privilegiados, en este caso con garantía real, que podrán proseguir sus acciones ejecutivas, vamos a decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, si es que hay un juicio, hay una convocatoria, se admite la convocatoria, los créditos quirografarios evidentemente ya no pueden continuar con su ejecución, tienen que presentarse a verificar su crédito. ¿Qué pasa con un acreedor hipotecario? El acreedor hipotecario puede iniciar o puede continuar para él o para ese acreedor, evidentemente no
no existe una suspensión en esa ejecución si es que la inició, y tampoco existe un impedimento para que pueda iniciar un juicio de ejecución, ya sea un juicio de ejecución prendaria o ejecución hipotecaria en este caso, ¿verdad? Lo que sí tiene que hacer en algún momento, y ahí hay una situación, ¿verdad? Una laguna de la misma ley, en donde sí en algún momento debe presentarse a verificar su crédito, ¿verdad? Lo que dice la ley es de que tiene que presentarse a verificar su crédito, ¿verdad? Aunque sea un crédito ejemplo, una hipoteca, un crédito con privilegio especial, tiene que presentarse a verificar su crédito. Para él no rige la suspensión de lo que serían las ejecuciones porque tiene un privilegio, pero necesariamente debe presentarse. ¿Por qué hago esta aclaración? En convocatoria de acreedores, porque en quiebras es otro escenario. En convocatoria de acreedores existen algunas situaciones en donde acreedores piensan, ¿verdad?, de que evidentemente al ser un crédito con un privilegio, damos el ejemplo de lo que sería la hipoteca o la prenda, ¿verdad?, nunca deben presentarse a verificar su crédito, ¿verdad? Y no es así. Ellos deben presentarse en algún momento a verificar su crédito, ¿verdad? Ese crédito debe estar incorporado dentro de lo que sería el proceso concursal, de manera a que evidentemente tanto el juez, los demás acreedores y el síndico de quiebras pueda tener una idea clara, ¿verdad?, de qué preferencia tiene, ¿verdad? Y si está haciendo una ejecución en otro lado, ¿verdad? Porque al no presentarse a verificar su crédito, esa ejecución puede seguir, puede continuar, al no ser una exigencia previa, ¿verdad?, para poder proseguir con su ejecución hipotecaria o prendaria, evidentemente lo puede hacer en otro juzgado, que no es el del concurso, ¿verdad? Puede hacer en cualquier juzgado del país. Se dan casos inclusive de que esos juicios, y en esos juicios son rematados inmuebles de las convocatorias sin que tengan conocimiento el juez del concurso, el síndico del concurso y el fiscal del concurso. Entonces, un poco por eso la ley habla claramente de que, ya en el artículo 32 que les leí, dice de que los acreedores, aunque tengan un privilegio, deben presentarse a verificar su crédito, lo que evidentemente estaría en discusión. ¿Cuál sería el momento en el que deben presentarse a verificar su crédito, verdad? Evidentemente, el artículo 26 les habilita para que ellos puedan proseguir con su juicio o inclusive iniciar su juicio, ¿verdad? Pero esa situación de verificación o verificación verificatoria tiene que darse aunque sean privilegiados, ¿verdad? Es un poco lo que serían estos artículos que habla la situación de los privilegios dentro de lo que sería la convocatoria de acreedores, y como también leímos en este artículo 32, exceptúanse los créditos laborales que evidentemente no tienen que presentarse a verificar su crédito. Los créditos laborales están regulados, ¿verdad?, o siguen las normativas de la ley laboral, en donde evidentemente tienen un crédito singularmente privilegiado, ¿verdad? Entonces ellos ellos no tienen que verificar su crédito en la convocatoria. Se puede denunciar el crédito, pero no existe una obligación verificatoria, ya a la luz de lo que sería el artículo 32, que dice salvo el derecho de los trabajadores. Todos los acreedores deben presentarse, evidentemente los quirografarios, los privilegiados con garantía real, salvo el derecho de los trabajadores, ya que ellos se van a guiar por lo que establece el Código Laboral en sus artículos 247 y 248, que es lo que evidentemente a ellos les habilita para una ejecución dentro del fuero laboral, ¿verdad? Dentro del fuero laboral, evidentemente para poder reclamar el pago de sus acreencias, ¿verdad? Ahora, en materia de quiebras, igualmente, el crédito laboral tiene es singularmente privilegiado. Nuevamente aplicamos estos dos artículos de la ley laboral que estuvimos hablando para lo que sería el pago de los créditos laborales, ¿verdad? En materia de lo que serían los privilegios el privilegio real, vamos a decirlo. No olvidemos lo que ya habíamos hablado en clases anteriores,
en el momento de hablar lo que sería el concurso especial, ¿verdad? El concurso especial, establecido en el artículo 142 de la Ley de Quiebras, habla de que el acreedor verificado de un crédito con garantía real, privilegio, podrá pedir la formación de un concurso especial y percibir su crédito del importe de la venta de la cosa, ¿verdad? Entonces, una hipoteca, ¿verdad? Dentro de una quiebra, pasa por un proceso diferente a lo que sería la convocatoria de acreedores. Ahí tenemos que ver en la quiebra y aplicar el artículo 142, que es el concurso especial, en donde sí existe una verificación y una exigencia previa de verificación dentro de la quiebra para que pueda proseguir o pueda armarse o pueda formarse lo que sería el concurso especial. Ejemplo, una garantía real, como hablando de una hipoteca, una prenda, dentro de una quiebra, necesariamente tiene que haber una verificación crediticia para que se pueda aplicar el artículo 142 de la ley 154/69. Entonces, existen algunas diferencias de lo que sería la convocatoria de acreedores en relación a los privilegios, ¿verdad? Con lo que sería la quiebra, ¿verdad? Muy bien. Haciendo estas consideraciones, hablando de la situación de los privilegios dentro de lo que serían las convocatorias y lo que serían las quiebras, vamos a hablar un poco ahora sobre, ya entrando en algunos puntos, ¿verdad? Y acá les voy a compartir pantalla porque vamos a utilizar un ratito. Vamos a ver si podemos compartir esta pantalla. Bueno, ahí tienen el Código Civil, ¿verdad? Los artículos 434, el artículo 434, ¿verdad? De la ley 1183, Código Civil, evidentemente, habla en su parágrafo tercero sobre las causas de preferencia en el pago de los créditos, ¿verdad? El artículo 434 nos trae, perdón, lo que sería la regla general, ¿verdad? Y dice que los acreedores tienen derecho igual a ser satisfechos en proporción a sus créditos sobre el producto o los bienes del deudor, salvo las causas de legítima prelación. Hablamos acá sobre, evidentemente, los acreedores quirografarios o los acreedores comunes, ¿verdad? En donde todos tienen derecho de cobrar igualmente, ¿verdad? O en forma proporcional a sus créditos, ¿verdad? Del producto de los bienes realizados, ¿verdad? O liquidados dentro de lo que sería el concurso, ¿verdad? Salvo las causas, legítimas de prelación. O sea, esa máxima de la pars conditio omnium creditorum se rompe cuando existe una situación privilegiada y ese privilegio, esa ventaja, vamos a decirlo, esa chance de cobrar con preferencia a otros créditos, que es lo que llamamos privilegio, ¿verdad? O preferencia, evidentemente tiene que estar taxativamente establecida en la ley. Repito, no existe o no se puede generar un privilegio por un contrato entre las partes, ¿verdad? O una situación que no esté en la ley, ¿verdad? Estamos hablando de una situación de orden público en donde necesariamente esto debe estar incorporado en la ley, ¿verdad? Fuera de los casos expresamente determinados por la ley, ningún crédito tendrá preferencia en el pago, que es lo que estamos diciendo. Eso es importante que, como regla general, también vayan teniendo en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablamos de lo que sería el artículo 435, y yendo un poco a lo que sería el libro del doctor Julio Blas Noé, él dice y habla de que el artículo 435, ¿verdad? Termina lo que sería en el orden de los privilegios, ¿verdad? Dice él de que de esto, del artículo 435, se desprende el siguiente orden.
los créditos con privilegio especial, ¿verdad? Segundo, los créditos con privilegio general. Y tercero, los comunes o los créditos comunes o quirografarios, ¿verdad? Serían los acreedores en la masa, ¿verdad? Los fallidos, ¿verdad? Evidentemente van a tener este orden de pago, ¿verdad? En el momento en donde evidentemente se hagan las distribuciones y pagos a los acreedores, ¿verdad? Los créditos simples o comunes, que son lo que habla el artículo 436, son o serán pagados a prorrata sobre el remanente de los bienes una vez cubiertos los créditos privilegiados, ¿verdad? Evidentemente los créditos comunes son los más resentidos, los más afectados dentro de lo que sería un proceso de liquidación colectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente los otros o las otras acreencias que tienen un privilegio establecido en la ley, ¿verdad? Como una garantía, ya sea una garantía especial, ¿verdad? O una garantía general, evidentemente hace de que en una liquidación genérica o general, estos acreedores que no tienen una garantía, que no tienen, que son créditos comunes o son créditos quirografarios, ¿verdad? Vayan lastimosamente cediendo en esta situación excepcional o especial, cediendo sus derechos ante otros acreedores que sí lo tienen o tienen un privilegio preferente en el pago, ¿verdad? Que está evidentemente establecido en la ley, ¿verdad? Y contractualmente, eso ya está definido, ¿verdad? Por ejemplo, contractualmente en el sentido de que si es que una hipoteca, evidentemente debe tener una hipoteca con todas las formalidades establecidas por la ley para que eso sea, ¿verdad? Una hipoteca por escritura pública, inscrito en el registro público, evidentemente pasado por un escribano público, evidentemente le da la fuerza de una garantía, ¿verdad? Y esa garantía de carácter o con todas las atribuciones que establece la ley, evidentemente le da una situación preferente para cobrar con preferencia, valga la redundancia, sobre los créditos que están en un menor rango, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, los derechos... otra cosa muy importante que nos pide el programa, privilegios y retención, ¿verdad? Que son cosas muy diferentes, ¿verdad? Y acá quiero hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? El Código Civil, vamos a ir por la Ley 154. La Ley 154/69, en su título segundo del libro tercero, ¿verdad? Título segundo del libro tercero, habla sobre el derecho de retención. Voy a buscar acá. Título segundo, ¿verdad? Del libro tercero, habla sobre el derecho de retención. La ley 154/69 en sus artículos 243 al 249. Eso lo tenemos en la ley 154/69. Pero ¿qué pasó acá? Y pasó una cuestión bastante particular. El Código Civil, la ley 1183, cuando en sus artículos 2811 y 2810, ¿verdad? Habla sobre lo que serían las derogaciones. Vimos que expresamente el artículo 2811 deroga el título primero, libro tercero, que habla sobre las causas de preferencia en el pago de los créditos, pero no deroga en forma taxativa el título segundo del mismo libro que habla sobre el derecho de retención. Es decir, en forma precisa, ¿verdad? Como dice el artículo 2811 en materia de lo que sería la parte de privilegios, en donde sí expresamente lo deroga, ¿verdad? Derógase el libro tercero sobre causas de preferencia en el pago de los créditos de la ley 154/69 de quiebras, lo deroga y entonces incorpora los artículos que estuvimos viendo en el Código Civil en materia de privilegios, pero no así el derecho de retención. Entonces existe una situación en donde
está derogado evidentemente, pero a la luz de lo que dice el anterior artículo del Código Civil, que es el artículo 2810, en forma, es una derogación tácita, como lo dice justamente el doctor Horacio Lebrón, porque también dentro de ese artículo 2810 se derogan todas las disposiciones contrarias a la de este código contenidas en leyes generales o leyes especiales. O sea, básicamente tenemos la derogación de lo que sería también el derecho de retención que estaba incorporado en los artículos 243 y 249 en la ley 154/69. Entonces, el derecho de retención que establece acá, justamente nos pide el programa, igualmente vamos a tratar de tocarlo en forma somera, lo tenemos que leer en los artículos 1826 al 1832 del Código Civil, que es el que evidentemente está en vigencia hoy día, ¿verdad? Artículos 1826, 1830 al 1832, ¿verdad?, del Código Civil paraguayo, que es el que rige en materia del derecho de retención, que evidentemente derogó el Código Civil, ¿verdad? Con estos artículos derogó los artículos 243 al 249 de la ley de quiebra, ¿verdad? Muy bien. Es importante hacer todas estas aclaraciones y me tomo el tiempo, ¿verdad? Porque ya he visto, o sea, en el libro de Horacio Lebrón ya no se desarrolla esta parte, sino que directamente él ya remite a lo que serían los artículos del Código Civil que están vigentes en estos dos títulos que son parte del libro tercero, ¿verdad? Pero hay algunas ediciones, ¿verdad?, en donde se va desarrollando todo esta parte del título primero, todo el título segundo, ¿verdad?, de cuestiones que ya están derogadas. Entonces, de repente, eso se puede prestar para confusión, ¿verdad? Ahora bien, y cuando tocamos el derecho de retención, ¿verdad?, la retención, como se dice, no es un privilegio, ¿verdad? La retención es un derecho autónomo, como lo dice bien el doctor Miguel Ángel Zambrano, ya en su libro comentado, ¿verdad?, en materia con este punto, donde el artículo 1832, que es la parte de los privilegios, ¿verdad? La retención no es un privilegio, es un derecho autónomo que evidentemente tienen ciertas personas, ¿verdad?, sobre gastos que efectuaron en la cosa y que tienen un derecho para exigir el pago de esos créditos, ¿verdad? Ese derecho, ¿verdad?, que evidentemente está regulado en estos artículos que estuvimos viendo, 1826 al 1832, son las normativas que van a ser utilizadas cuando existe una situación retentoria o retención en materia de concursos, ¿verdad? Muy bien. El artículo 1832 del Código Civil dice que los privilegios no podrán hacerse efectivos sobre las cosas muebles en perjuicio del derecho de retención. O sea que acá tiene un privilegio bastante fuerte el que tiene el derecho de retención sobre cosas muebles, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿O les enredé mucho? Profesor, Claro, pero Sí. yo también creo que está bastante claro, o sea que es nada más que para aclarar, por si acaso no tenga yo bien claro, que los artículos 1183 al 2100, al 2800, perdón, el artículo 2810 al 2811 es la que deroga, a excepción de la del 2810, la que deroga, pero no en su totalidad, solo en partes, ¿verdad? Y la 1826 a 1832 es la que rige en materia de retención. Y esos artículos mencionados son las que vienen a suplir, ¿verdad?, los artículos que están dentro de la ley de quiebras. Vamos a guiarnos por el Código Civil. Exactamente. ¿Ya?
Así mismo es. Me gusta porque está siguiendo la línea de la cátedra, ¿verdad? Y es muy importante, así como le decía, porque a veces se suele confundir. Y algo muy importante que voy a agregar a lo que vos dijiste, ¿verdad? Que el artículo 2008-10 lo que hace es una derogación tácita, ¿verdad? Porque no habla de una derogación expresa, ¿verdad? A diferencia de lo que dice el artículo 2008-11, donde expresamente deroga el título primero del libro tercero, ¿verdad? Entonces, como son disposiciones, o sea, las nuevas disposiciones de derecho de retención establecidas en el Código Civil, ¿verdad? Son las disposiciones que evidentemente van contraria a lo que sería esa figura, son las que hoy día son aplicables en este estado concursal cuando hablemos de lo que sería el derecho de retención, ¿verdad? Está muy correcto lo que estabas diciendo, ¿verdad? Muy bien. Profesor, Ahora, señora. resulta que en mi código yo tengo el título primero y el título tercero. Y no dice acá el título segundo, pero sería del 243 el título segundo. Claro, exactamente, justamente, a ese punto al que quería llegar, porque lastimosamente hay ediciones donde van desarrollando todas las normativas que están derogadas, ¿verdad? Y a veces hay alumnos, ya pasó en algunas universidades, ¿verdad? En donde lastimosamente estudian ya cuestiones derogadas, ¿verdad? Entonces, estudiar el artículo 243 al 249 en la ley 154, esos están derogados, esos artículos, ¿verdad? Y los que están en vigencia son los artículos 1826 al 1832 del Código Civil, ¿verdad? Y pasa lo mismo Sí, también con gracias, pasa lo mismo también con la parte de las causas de preferencia en el pago de los créditos. Los artículos 232 al 242 de la ley de quiebras actual también están derogados, ¿verdad? Y se estudian los artículos 434, 445, que es lo que está vigente del Código Civil Paraguayo, ¿verdad? Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Y estas situaciones se dan por evidentemente, número uno, porque nuestra ley de quiebras ya es del 69, es una ley que tiene su tiempo, ¿verdad? Estas situaciones o se pueden dar estas situaciones porque evidentemente esta ley ya es del 69 y porque posteriormente entra en vigencia, ¿verdad? El Código Civil, ¿verdad? Y es importante esta aclaración porque ya hubo situaciones donde se suelen confundir, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá, señores? Vamos a seguir. Vamos a ver si tenemos un poco de tiempo todavía. Tenemos un poco de tiempo todavía. Todo bien. No, doctor, muchas gracias. Muy bien. Ahora, hablamos ya de los créditos simples, hablamos de los créditos quirografarios. El artículo 436 igualmente habla sobre los privilegios que no podrán hacerse los privilegios efectivos sobre las cosas muebles en perjuicio del derecho de retención, un poco en concordancia. Estamos viendo también ahora, ¿verdad? Tampoco si se tratare de bienes inmuebles podrán oponerse a la retención a los terceros que hubieran adquirido derechos reales sobre ellos inscriptos antes de la constitución del crédito del oponente. Y en cuanto a los inscriptos después no podrán hacerse valer la retención si no se hubiera anotado preventivamente con anterioridad al crédito y a su monto efectivo o eventual en el registro respectivo. Muy bien. Ahora, en el artículo 437, que ya es materia de la siguiente, quiero que vayan leyendo si es que tienen un poco de tiempo, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre los créditos privilegiados sobre determinados muebles, ya entrando en algunos puntos bien puntuales. Él sí es un artículo bastante extenso, ¿verdad? También vamos a hablar ya en la siguiente clase sobre los acreedores, los créditos privilegiados que concurran sobre muebles o inmuebles, ¿verdad? Los acreedores de la masa concursal,
y sobre los créditos privilegiados sobre la generalidad de los bienes. Esto vamos a hablar ya en la clase siguiente, en donde vamos a ir desarrollando todos los puntos en cuanto a lo que serían las situaciones de preferencia de pago, ¿verdad? Ya en caso de bienes muebles, en el caso de bienes inmuebles, en el caso de lo que sería situaciones especiales que van a estar establecidos o que están establecidos en el Código Civil, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si no hay consultas o no hay dudas, vamos a encontrarnos la clase que viene, el próximo viernes, ¿verdad? Donde vamos a desarrollar todo lo que sería la parte de privilegios, ¿verdad? Y ya la siguiente semana estaríamos terminando nuestro programa, ¿verdad? Vamos a desarrollar la última bolilla de lo que sería el programa de quiebra, ¿verdad? Hablando sobre las pequeñas quiebras. Vamos a hablar un poco también de lo que sería las quiebras bancarias, financieras, ¿verdad? Dentro de lo que sería la forma en la que se le da tratamiento a ese tipo de quiebras especiales dentro de lo que sería el proceso concursal, ¿verdad? Entonces sería ya la clase de la siguiente semana. Esta semana quiero terminar todo lo que es la parte de privilegios y ya la semana que viene dar nuestra última bolilla, que tampoco es corta, es bastante extensa. Vamos a ver si podemos incluirla toda en una clase, a lo mejor en 2 clases, de acuerdo al tiempo que podamos tener, ¿verdad? Entonces, con esto les dejo, ¿verdad? Les dejo el día de hoy y nos encontramos en la siguiente clase. Dale, profe, muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Gracias a ustedes.